Hola hermano, ¿cómo estás? Dios te bendiga en este día. Eh, bueno, pues vamos a comenzar este tiempo de el estudio de la palabra de Dios y vamos a iniciar nuestra clase número 2 de la materia la segunda carta a los Corintios. En el trimestre número 2 y trimestre número 11 en general. Vamos a orar y vamos a comenzar. Padre, gracias Jesús. El poder escuchar tu palabra y el poder enseñarles es un privilegio. Que muchos tal vez quieren, como dice tu palabra, Esaú procuró la bendición con lágrimas y fue desechado. Señor, gracias, porque no es para menos todo lo que tú nos has dado. Bendito seas en esta hora, te agradecemos en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, nos quedamos en el verso 3 de nuestro estudio de la segunda carta a los Corintios. Eh, Hemos venido hablando un poco el contexto, estamos hablando de las ofrendas para los santos. Ya hemos tocado varios puntos que creo que son importantes. Y quiero tocar otro punto aquí importante. Um, las ofrendas y el diezmo y todas esas cosas no fue idea del hombre, ¿eh? Fue idea de Dios. Y la ofrenda tiene varios propósitos, varios fines espirituales hablando, ¿no? Pero también tenemos que entender, hermanos, que una de las cosas que tienen los hijos de Dios es que dan. O sea, el Hijo de Dios sabe desprenderse. ¿Ok? El Hijo de Dios sabe desprenderse. El Hijo de Dios sabe contribuir. Esa es su naturaleza. O sea, un Hijo de Dios quiere apoyar la obra de Dios. Obviamente hay de todo. ¿Ok? Obviamente hay de todo. Y no lo vamos a negar porque se ve. ¿Ok? Sin embargo, el hecho de que haya abusos no significa que el principio se abrogue. ¿Ok? O sea, no se abroga a pesar de que hay muchos abusos, los cuales yo estoy enterado, yo los he visto, y es lamentable ver lo que sucede, pero también pues es algo que nosotros debemos ir eh, también combatiendo con la verdad. Entonces, dice ahí, versículo 3: doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. ¿Qué? O sea, lo que Pablo está aquí poniendo por sentado es que los hermanos de Macedonia, Filipenses, los tesalonicenses, los de Galacia, o sea, toda esa parte, pues eran cristianos en un punto dado que perdían todo, hermanos, por seguir a Cristo. Y aún en esa pobreza, aún en esa necesidad, ellos querían contribuir a la obra de Dios que se estaba levantando por los hermanos en Jerusalén. O sea, hermanos, vean cómo es que los creyentes, cuando de verdad quieren, hermanos, es increíble cómo la gente se desprende, ¿no? El ejemplo que yo te ponía la semana pasada de esta vez que yo fui a la sierra y yo dándome cuenta que los hermanos pues solamente tenían allí sus animalitos y es lo que daban, ¿no? Es lo que daban. Y hermanos, yo lamentablemente vi como varios hermanos, pues, ay no, porque pues ay, ¿cómo yo voy a comer así el pollo? O sea, no lo cocinaron bien y toda la cosa y no ven esa parte de que te están dando lo que tienen, o sea, todo lo que tienen en sus fuerzas. O sea, no, mucha gente, pues, ay, no, si yo no es de el pollo feliz, ¿no? O si yo no es, si no es de Kentucky, o sea, yo no lo voy a comer. Pues hermanos, eso es ser egoísta. O sea, de verdad, hay gente, hermanos, que te dan todo lo que tienen. O sea, no tienen otra cosa y te lo dan. De verdad, o sea, gente que te dan su cama, eh, te dan, o sea, lo poco que tienen, lo mucho que tienen, te lo dan, hermanos.
y eso es algo que tiene el Hijo de Dios, de verdad que ama a Dios. O sea, da, da, pero no porque lo obliguen, no porque se lo impongan, no porque pues así tiene que ser, no, hermanos, sino porque de verdad, hermanos, ellos de verdad se desprenden de lo que Dios. Entonces seguimos ahí. Dice ahí, versículo 4, pidiéndonos, fíjate, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar de este servicio para los santos. O sea, ¿cómo lo veían? Como un servicio para los santos. ¿No? Dice aquí, suplicándonos, dice traducción viviente, nos suplicaron una y otra vez poder tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes de Jerusalén. Suplicándonos, o sea, nos suplicaban que pudiesen participar en esta ofrenda. O sea, hermanos, cuando entendemos que Dios nos está llamando a esta parte, aún participar con el dinero que Dios nos ha provisto es un privilegio. Lamentablemente hoy muchos no lo ven así. Hoy lo ven como una carga, lo ven como que ni en mi trabajo me exigen así, ¿no? O ni mi mujer, ¿no? Me exige de esa manera, como me exige de la iglesia. Y hermanos, o sea, yo estaba analizando en esta semana que yo conozco a varias congregaciones alrededor que hoy han hecho como unas semanas de ayuno y de oración, ¿no? Lo cual está perfecto. Sin embargo, yo estoy viendo que el propósito de esas cosas que ellos están haciendo es recaudar dinero, ¿no? O sea, que le están diciendo que traigan las primicias, que traigan los diezmos al alfolí, que traigan, o sea, muchas cosas y utilizan la parte espiritual tal vez, porque pues, la oración y el ayuno son cosas que se ven en las escrituras, pero, pero siento que el punto final es lo malo para mí, ¿no? O sea, el que tú digas, vamos a iniciar una cadena de oración y al final les voy a pedir dinero, eh, yo no lo veo así, ¿no? Pero obviamente me pongo a analizar más al fondo y pues obviamente veo que muchas de esas personas o muchos de estos personas que yo conozco de esas congregaciones, pues tienen locales grandes que están rentando, ¿no? Y entonces, pues obviamente tienen que hacer estrategias, ¿no? Lo cual yo creo que está mal porque las estrategias pues deben de ser enfocadas a Dios. Eso es lo que yo creo, ¿no? O sea, puedo estar equivocado, pero eh, yo veo que aquí esta recolección que estaba haciendo en este capítulo era muy claro el propósito que se tenía que hacer, era muy claro. ¿Cuál era el claro? Ayudar a los hermanos, ¿no? Ayudar a los hermanos. Cuando la iglesia ve bien en claro que cuál es el propósito por el cual se está juntando una ofrenda, o ve bien en claro cuál es el propósito por el cual se juntan ofrendas y se juntan diezmos, eh, las personas van a dar, ¿ok? O sea, pero si queremos hacerlo todo debajo del agua y nadie me pregunte nada y ustedes no están listos para esta conversación, ¿no? Y ese tipo de cosas, pues obviamente eso va a traer una consecuencia, va a tener una consecuencia. Entonces, aquí la palabra privilegio significa esa gracia, ese favor, esa aprobación, ¿verdad? O sea, fíjate, o sea, cuando la gente ve que es un privilegio participar de eso, cuando la palabra está aprobando lo que estamos haciendo. La palabra está aprobando lo que estamos haciendo. Entonces, cuando la palabra está aprobando lo que estamos haciendo, es obvio que la gente va a participar. Pero cuando hacemos cosas por nuestro punto de nuestro pensamiento terrenal, eh, las cosas no van a ir muy bien, que digamos, ¿ok? Seguimos ahí, 8.5. Dice ahí, eh,
y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego nosotros por la voluntad de Dios, dice Traducción Viviente. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, porque su primer paso fue entregarse ellos mismos al Señor y a nosotros tal como quería. Me dice, hicieron, dice el lenguaje actual, hicieron más de lo que esperábamos. Hicieron más de lo que esperábamos. O sea, vean, cuando el amor de Dios nos constriñe, tal vez hay gente que no pueda dar en dinero. Tal vez hay gente que sí, no. Pero son gente que está dispuesta a hacer otras cosas, ¿no? Entonces, aquí está hablando que la ayuda de las iglesias de Macedonia fue una ayuda abundante que ni aun el apóstol se imaginaba. Esa colecta que se tuvo de manera sobreabundante, los macedonios entendieron que era para Dios y después para los hermanos. ¿Qué? Ya, esto también nos deja ver algo interesante. Y esto es que los hermanos no tuvieron que exigir o imponer que tenían que ofrendar y que los hermanos de Macedonia dieron a regañadientes, sino más bien su amor sobreabundó, ya que se entregaron por completo a Dios, y esto hizo que en su corazón naciera ese deseo de dar aún más allá de sus fuerzas, de dar aún más allá que sus fuerzas. Entonces, como te lo dije ayer, como te lo dije ahorita, cuando las cosas son bien claras, o sea, y la palabra de Dios te respalda, el problema es que hoy en día los pastores han desarrollado el carisma. ¿Okay? ¿Cuál es el carisma? Que hacen ver una decisión que ellos han tomado como muy piadosa. No es que, hermanos, escuché a uno de ellos que decía, el que pueda traer de sus ganancias, de sus cultivos, de XY cosas, y dicen, pues tráigalo aquí, nosotros vamos a hacer despensas y los vamos a llevar a los pobres. Y parece muy piadoso. Yo me quedé pensando, dije, bueno, eso está muy bien, ¿no? Está muy bien que den a los pobres y toda la cosa, ¿no? Pero ¿cuál sería la línea a seguir si estamos haciendo eso? No estoy diciendo que no lo hagan. Lo que estoy diciendo es que ¿cuál es la línea que se va a seguir para eso? Y estoy yo pensando que los primeros pobres a los que se toman en cuenta son los de la congregación. Es obvio, se tiene que hacer así, ¿eh? O sea, los primeros pobres son los de la fe. Yo estoy diciendo que los demás no merezcan, pero pues primeramente dice la Biblia que los hermanos en la fe. Entonces, muchas veces los pastores, los dirigentes, saben hablar de tal manera que parece que las decisiones que toman son muy piadosas, pero a lo mejor no tienen un trasfondo totalmente bíblico, ¿no? O sea, ¿por qué? Yo citaré un verso, ¿no? ¿Se acuerdan de cuando Jesús le dijo a Judas que fuese y que lo que iba a hacer lo hiciese más rápido? Y dice que se fue, se paró y se fue. Y entonces dice que todos los discípulos pensaron que iba a dar dinero a los pobres. Dinero a los pobres, o sea, y confundieron el dinero a los pobres con ir a ¿cómo se llama? Ir a traicionar al maestro. O sea, es importante, hermanos, que yo no digo que no se pueda hacer, pero sí hay que tener bien en claro cuál es el objetivo. Entonces, sí tenemos que tener bien el objetivo de dónde queremos llegar. ¿Ok, hermanos? O sea, a dónde se pretende llegar con lo que vamos a hacer. Y como por eso digo, o sea, las cosas del dinero sí tienen que ser muy, muy meticulosa. No me refiero meticuloso de que, no, pues casi hay que enseñar todos los tabuladores y pérdidas y ganancias, ¿no? Y debe y haber y cosas así.
Pero hermanos, o sea, en el caso del dinero, en el punto de la iglesia, sí tenemos que tener un objetivo bien en claro y que la iglesia lo tenga bien en claro cuál es el objetivo que se persigue con el dinero. ¿Ok? O sea, a lo mejor la iglesia está sabedora que las ofrendas que se están recogiendo pues son para el sustento del pastor. ¿Ok? Y la iglesia tiene que estar sabedora de que el pastor no se va a hacer millonario, pero tiene que vivir de una manera modesta. ¿Qué cosa es modesta? Pues oye, pues, también tiene que comer. Si se tiene que transportar, pues hay que tomar en cuenta todo eso. O sea, obviamente no va a ganar la millonada. Pero, oye, pues si tiene 2 hijos, pues el salario le tiene que alcanzar para 2 hijos. ¿Verdad? O sea, y si vive lejos y la iglesia pues tiene que tomar un transporte, pues eso también tenemos que tomarlo en cuenta. O sea, todo eso tiene que tomarlo en cuenta. O sea, mucha gente dice, pero yo gano menos que él. Bueno, a lo mejor sí, tú ganas menos que él, pero tú no tienes hijos. Por lo tanto, tus gastos, eh, pues son un poco menores. No, 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 bueno, es que ustedes no saben mis gastos y mis entradas y mis salidas. Bueno, todo lo que requieres no es más dinero, lo que requieres es sabiduría para gastar. Eso es lo que requieres, ¿no? O sea, ¿se dan cuenta? O sea, cuando hablamos con la iglesia y les enseñamos, también es otra cosa importante. O sea, hay que enseñarle a la iglesia el por qué se ofrenda, cuáles son objetivos que la Biblia dice de ofrendar, ¿no? O sea, por si dice Timoteo que hay que ayudar a las viudas, las que de verdad lo son, y se haga una lista. O sea, todo ese tipo de cosas hay que hacerlas, hermanos. O sea, ¿y de dónde va a salir eso? Pues obviamente de las ofrendas, pero también hay prioridades y hay objetivos. ¿Ok? Lo decía yo la semana pasada, o sea, tú pones en la balanza un pastor que a lo mejor tiene 2 trabajos y un pastor que está de tiempo completo, pues es obvio que el pastor que de tiempo completo va a tener más tiempo para estudiar la Biblia y obviamente sus estudios van a ser un poquito más enriquecidos, ¿no? Porque tuvo más tiempo para estudiar. Entonces, eh, cuando la iglesia ve que están los objetivos claros, pues obviamente la iglesia va a ver que lo que se está dando o lo que está aportando tiene un objetivo. No, o sea, no es solamente como digan, no, pues es que estamos llenando la cuenta bancaria del pastor. O sea, eso es absurdo. Y como les digo, no digo que no suceda. No digo que no suceda. Pero hay que ser un poquito más eh, hay que discernir más, hermanos, las cosas que estamos viendo. O sea, no solamente hablar por hablar, sino hay que hablar con sabiduría y como dice la palabra, nuestra palabra sea sazonada con sal. ¿Ok? Entonces, seguimos allí, versículo 6 de 2 Corintios. Dice, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Así dice, así que le hemos pedido a Tito, quien los alentó a que comenzaran a dar, a que regrese a ustedes y los anime a completar este ministerio de ofrendar. Aquí dice, les exhortamos. Exhortar, hermanos, no simplemente es regañar o decir, te voy a exhortar, ¿no? Y es decirte algo que estás haciendo mal. No, hermano, o sea, sí es, pero no solamente se queda en eso. Mira, la palabra exhortación en el griego, parakaleo, también significa consolar o significa invitar. O sea, también la exhortación también es para decirte algo que estás haciendo bien y que debes continuar. O sea, que debes seguir haciendo lo que estás haciendo porque vas por buen camino. Entonces, también eso es exhortar, hermano. No solamente implica que, 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 este, que estás haciendo algo mal y te voy a regañar y si no entiendes, pues vas a ver lo que te va a pasar, ¿no? Entonces, lo que está diciendo aquí exhortar no es que los regañara, sino que los alentara. ¿Ok? Que los alentara, que los
les pusiera, les dijera que lo que están pensando de ayudar, de apartar, de dar, de contribuir, tiene un objetivo claro. ¿Okay? Tiene un objetivo claro. Eso es lo importante. O sea, tenemos que tener un objetivo claro de lo que estamos persiguiendo o de lo que Dios nos ha mostrado con respecto a la ofrenda que vamos a dar. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la iglesia, entonces, al tener el objetivo claro, Dios va a mover a la iglesia. O sea, cuando fue el tabernáculo y la gente empezó a dar, tenían el objetivo claro de a qué se iba a dar. ¿Ok? ¿A qué se va a dar? Pues para construir un santuario que Dios nos ha pedido. ¿Ok? Después, cuando vino el rey Joás con el sacerdote Joiada, dice que pusieron como una urna afuera para que la gente empezara a dar. Y se llenara y la volvían a vaciar y toda la cosa, ¿no? Y dice, llegaba el momento en que ya era suficiente y les decían que ya dejaran de dar. O sea, también eso es importante, hermanos. También es importante que tenemos que tener un objetivo claro de a dónde vamos a llegar con respecto a cantidad. O sea, no sé, yo no creo que una ofrenda deba permanecer pues, toda la vida, ¿no? No, o sea, tenemos que tener un objetivo claro de a dónde queremos llegar. O sea, obviamente hay una ofrenda que se recoge dominicalmente y que pues es obvio que va a durar pues, toda la vida de la iglesia porque, ¿cómo se llama? Pues porque se requiere para mantenimiento y otras cosas, ¿ok? Yo lo entiendo. Pero por otro lado, esta ofrenda de los santos no fue toda la vida, ¿verdad? No fue toda la vida, o sea, fue exclusivamente en esta parte donde había una necesidad y el objetivo era ese. Pero se dan cuenta, o sea, cuando se terminó ese objetivo, pues no se continuó con esa ofrenda pues cesó. Lo mismo pasó en el Antiguo Testamento, o sea, se dio la ofrenda por un objetivo claro que era el tabernáculo, que eran los utensilios y cuando sobreabundó se le pidió al pueblo dejen de dar, ya no traigan más porque ya es suficiente. O sea, también hay que aprender, hermanos, también hay que aprender cuando algo es suficiente. o sea, hermanos, se cumplió el objetivo, no más. Que no más, o sea, y eso cuesta, porque, bueno, o sea, siguen dando, bueno, vamos a utilizarlo en otra cosa, ya se perdió el objetivo, ya se perdió, ¿ok? Por eso les digo, si vamos a hacer ofrendas, el objetivo tiene que estar bien claro, delante de la congregación, tiene que estar bien claro el por qué vamos a hacer esta ofrenda, ¿ok? Y cuando el objetivo es claro, y la palabra te respalda, la iglesia va a responder. Pero si no es así, y tú como que con tu mucho carisma tratas como de hacerlo ver como piadoso, Dios va a estar en contra tuya. ¿Ok? Entonces, ¿qué iba a hacer Tito? Iba a alentarlos. Obviamente, ese alentar significa que Tito les iba a explicar qué iba a suceder, cuál es el objetivo que estamos persiguiendo. ¿Cuál es el objetivo que estamos persiguiendo de esto? Bueno. Y eso iba a hacer que la iglesia diera. ¿Por qué? Porque Dios había confirmado a través de las demás iglesias que esa era la voluntad de Dios. Se los confirmó. ¿Ok? Y Pablo por eso lo escribe. ¿No? Pablo por eso lo escribe. Seguimos ahí, versículo 7. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con vosotros, abundad también en esta gracia. Dice ahí, traducción viviente. Dado que ustedes sobresalen en tantas maneras, en su fe, sus oradores, talentosos,
su conocimiento, su entusiasmo y el amor que reciben de nosotros, quiero que también sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. Y hermanos, veamos, o sea, esto es algo importante. Esto es algo importante. Porque a veces hay gente que en el soltar es muy pequeña. O sea, son grandes, son maduros en la fe, o sea, creen mucho, son gente muy estudiada, son gente muy teóloga, son gente que de verdad sabe orar, pero cuando se trata de dar, son los más miserables, ¿no? Me hace recordar un canto que yo escuchaba cuando era más joven. Eh, Era de Rubén Sotelo, ¿no? Y de Rubén Sotelo. Y el canto, no sé cómo se llamaba. Eh, pero decía un verso de este canto, ¿no? Decía, dice el verso, que ahorita se me viene a la mente. Dice, ¿qué le está pasando, hermano, no? ¿Qué pasó con su amor? Nada malo está guardando o barato lo vendió. Dice, qué bonita su cartera, si el Señor es el que da, pero a la hora de la ofrenda, finge que dormido está, ¿no? Finge que dormido está. Dice, qué bonita su pijama calientita de algodón, pero si de dar se trata, una viuda ofrenda más. ¿Verdad? Una viuda ofrenda, o sea, ¿qué le está pasando, hermano? O sea, hay hermanos que de verdad, o sea, son muy buenos teólogos, son gente que sabe animarte, ¿verdad? Son gente que asiste con regularidad a la iglesia, pero cuando se trata de dar, una viuda ofrenda más, ¿no? O sea, son gente agarrada, son gente que tiene una buena excusa para todo. En el caso del dinero, en el caso del dinero. ¿Ah? O sea, no, o sea, es que donde dice la Biblia que le tengo que dar al pastor y donde dice la Biblia esto y el otro, ¿no? O sea, utilizan la teología para justificar su avaricia y su codicia. Por eso les dice esto Pablo, o sea, les dice, ustedes sobresalen en muchas cosas, también quiero que sobresalgan en esto. O sea, no se vale que ustedes sean muy teólogos y que estudian mucha Biblia y que instituto bíblico y que casi casi yo dirijo a la iglesia, pero cuando se trata de dar, eres bien agarrado, ¿no? Eres una persona que da regañadientes, eres una persona que se enoja cuando da porque sientes que es injusto, que te desacompletan, que muchas cosas que pues radican en la avaricia y en la codicia, ¿no? De la gente. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado en esto. O sea, el dinero sirve para tenerlo en el bolsillo. Cuando lo tienes en el corazón, se va a ver, ¿eh? Se va a ver. Y no estamos hablando de cantidades, hermanos. Estamos hablando de actitudes. De eso estamos hablando. O sea, a mí no me importa cuánto des. No me hables de cantidades, a mí no me importa. Lo que me importa es cómo está tu corazón. Cuando escuchas ofrenda, cómo reaccionas, ¿no? ¿Cómo reaccionas? Y podrás ser el teólogo que tú quieras, pero si no tienes esa parte de amar a Dios, de saber que es un privilegio participar de la obra de Dios, ay, hermano, de verdad vas a sufrir muchas cosas. No hablo como quien manda, versículo 8, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Entonces me dice, no estoy ordenándoles que lo hagan, no estoy ordenándoles que lo hagan, pero pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con el anhelo de otras iglesias. ¿Ok? Es decir, lo está diciendo Pablo, esto que les estoy diciendo, no lo hagan porque yo lo digo, sino porque el objetivo es claro. Y el llamado de Dios a esta obra es claro. Es claro.
que, o sea, como te lo digo, hermanos, yo te lo vuelvo a repetir y creo que ese es el centro de esta clase. Y hay que tener objetivos claros de para qué se va a utilizar la ofrenda. Y esos objetivos claros hay que enseñarlos a la iglesia. Que la ofrenda dentro de la iglesia tiene varias funciones. Y cuando la gente lo ve en claro, no te va a estar pidiendo, que saquen el tabulador y que saquen las cuentas. Lo que va a estar viendo es que de verdad es el objetivo que se está diciendo, se está persiguiendo, hermanos. ¿No? Pero cuando no se tiene un objetivo claro y se utiliza el carisma, vamos a llegar al punto de ordenarles que tengan que dar, si no se van a ir al infierno. Cuando esto sí no lo dice la Biblia. Entonces, hermanos, es muy importante tener el objetivo claro de qué es lo que se está persiguiendo. Es muy importante. Si no tenemos el objetivo claro, necesitamos estudiar más las escrituras. No es levantar ofrenda por levantar, hermanos. En el caso de la iglesia no es así. O sea, no es, pues hoy se me ocurrió levantar una ofrenda por la letra de mi coche. Y hoy se me ocurrió levantar una ofrenda por la colegiatura de mi hijo. No, no, no podemos hacer eso. ¿Por qué? Porque la iglesia no es nuestra para empezar. Dios tiene que guiarnos a saber qué es lo que Dios quiere que se levante dentro de la congregación, porque el objetivo es claro de lo que Dios está guiándonos a hacer y a buscar. Y cuando Dios nos pone ese objetivo bien en claro, Dios va a mover a la iglesia. Pero cuando el objetivo no es claro, el objetivo está medio difuso, ¿no? Y se está utilizando el carisma para convencer a la gente, Dios se pone en contra tuya. O sea, por eso, hermanos, no es levantar dinero por levantar o recoger dinero por recoger, no, hermanos. Y muchos no han entendido eso. Por eso cuando decimos, es que tú no le has robado al hombre, le robas a Dios. O sea, gente que se ha ido con el lazo en las ofrendas, que ha metido mano en el alfolí, ¿no? Que ha metido mano en el bote de ofrendas, que ha metido mano en la cuenta bancaria de las ofrendas, ¿no? Le ha metido mano para sus gustos personales. Se está metiendo en algo muy grave. ¿Por qué? Porque Dios tiene un objetivo y que lo transmite a través de los líderes. Y cuando una persona no está bien en claro en ese objetivo, va a cometer ese tipo de pecados. Y hermanos, recuerden la Biblia lo que dice en el Salmo: Dios está enojado con el impío todo el tiempo. Todo el tiempo. Aquí le voy a dejar, hermanos. Que Dios te bendiga. Y nos vamos a ver la siguiente semana, si Dios lo permite, con otra parte de el estudio de esta parte de las escrituras. Bendiciones.